Entonces, pues vamos a seguir dentro de lo que es la farmacocinética, ¿no? Ya vimos lo que es la liberación, que pues nos comentan por aquí que es el proceso mediante el cual el principio activo es liberado del fármaco para después disolverse y absorberse en el torrente sanguíneo. También vimos ya lo que es la absorción, que vimos que pues es el paso de este fármaco o principio activo hacia el torrente sanguíneo absorbiéndose por los tejidos. Ya vimos pues que la absorción depende del grosor del tejido, de lo grande del órgano, del tamaño de la molécula del fármaco, del pH, del tipo de transporte, transporte activo, transporte pasivo, varias cositas por ahí que influyen, ¿no? Y ahora vamos a entrar a la letra D, que es de distribución. Entonces vamos a ver qué es la distribución de los fármacos. La distribución de los fármacos pues es la llegada como tal al torrente sanguíneo una vez que es absorbido este principio activo y será la disposición de este fármaco en los diferentes tejidos del organismo. Ya vimos que los tejidos pues tienen diferente naturaleza y cada uno de los tejidos podrá captar diferentes cantidades de fármaco, es decir, no va a llegar la misma cantidad a cada órgano. Y también pues tendrá variaciones en cuánto tiempo va a permanecer este fármaco en dicho tejido. Es decir, hígado es diferente a lo que es riñón, riñón pues no es igual o es diferente a corazón y también pues es igual o es diferente, perdón, a lo que es pulmón, ¿no? ¿Esto por qué? Pues porque cada uno tiene sus distintos tipos de células. Ejemplo, riñón, pues encontramos la nefrona, en el hígado vamos a encontrar los hepatocitos, etcétera, ¿no? Entonces, pues cada células tienen otras funciones. Recuerden que las células tienen organelos, que hay células que tienen más organelos que otros, entonces pues ya desde ahí las hace distintas, ¿no? Entonces, pues no vamos a encontrar órganos iguales, por lo tanto, a estos órganos no van a llegar la misma cantidad de fármaco o no va a retener el fármaco por dicho tiempo. Entonces, ¿qué es la distribución? La distribución, pues, es el paso a los tejidos en específicos, ¿no? Desde que nosotros tomamos un medicamento hay muchas grafiquitas que, pues, yo no se las he puesto, ¿no? Pero para cada paso hay muchas grafiquitas. Entonces, evidentemente, cuando este fármaco es absorbido, la concentración de este fármaco va a estar alta en sangre, ¿no? Y a menudo que va pasando el tiempo, pues va a ir disminuyendo esta curva, se puede decir. ¿Por qué? Porque el fármaco se va a ir eliminando o a medida de que el fármaco va a ir haciendo efecto junto a estos receptores, pues va a ir disminuyendo como tal su presencia en el organismo. Claro que pues para todo esto hay muchas fórmulas, como les he comentado, de que se explica cuánto tiempo cada fármaco va a durar, de que a qué horas va a ser su pico más alto, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo ocurre la distribución del fármaco dentro de los tejidos? Tenemos estas cuatro imágenes y básense en las de abajito. En esta ya se ve que está en el torrente sanguíneo como tal el fármaco. Aquí se ve por lo azulito. Y pues estas son las células, ¿no? Lo que se ven. Entonces, este principio activo va a difundirse a lo que es el líquido intersticial, es decir, el líquido que está entre las células. Posteriormente, este líquido, pues este principio activo va a tender a difundir dentro de las células. ¿Cómo va a entrar? Pues de la misma forma, transporte activo, transporte pasivo. Entonces, o por vía de los receptores que están en la membrana plasmática. Entonces, una vez que estén dentro de las células, este principio activo, pues es cuando ya se origina algún efecto, cuando están bloqueando alguna señal, algún mecanismo, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es la distribución. Cuando ya está en el torrente sanguíneo y va a ir juntándose a las células a las que debe de ir para que se ocasione dicho efecto. Van a existir muchos factores que van a modificar lo que es la distribución. ¿Cuáles son estos factores? La vía de administración, ya vimos pues que podemos nosotros modular qué tan rápido va a estar un fármaco en sangre, sobre todo pues en las vías parenterales, es decir, las inyectables. Va a contribuir el flujo sanguíneo, porque si yo tengo un fármaco y yo tengo un flujo sanguíneo bajo, pues evidentemente va a ir este fármaco junto con mi flujo sanguíneo bajo. Entonces, pues es mucho mejor cuando yo tengo un flujo sanguíneo alto porque más rápido va a llegar a mis diferentes órganos. También en la distribución influye
mucho lo que es la unión a proteínas plasmáticas y ahorita vamos a ver más sobre esto. La permeabilidad capilar, que va directamente ligada a esta imagen, es decir, qué tan rápido puede entrar este fármaco dentro de las células o atravesar sobre el líquido intersticial. La unión a proteínas tisulares, las características del fármaco, ya también antes mencionadas, el pH del medio, la concentración del fármaco en sangre, condiciones fisiológicas como el embarazo, la edad, el sexo. En el embarazo, pues ciertas proteínas se aumentan, entonces esto va ligado a la unión de este fármaco a estas proteínas. La edad, pues por lo mismo, vamos a ir perdiendo capacidades. El sexo, pues porque no tenemos las mismas cantidades de proteínas, de hormonas, etcétera, ¿no? Y también pues influye lo que es la alimentación. Personas que presenten un cierto grado de desnutrición, pues no van a tener estas proteínas en sus niveles adecuados, entonces pues no va a viajar este fármaco junto con estas proteínas. Y también pues depende de las patologías presentes. Ahora, mencionábamos al inicio de esta presentación que la distribución de este fármaco no es uniforme por todo el organismo. Es decir, no va a estar viajando siempre a una velocidad constante o que sea constante en ambas partes. Pues es decir, no va a estar equilibrada el asunto. Entonces, esto está en base a la irrigación de algunos órganos. Es decir, al flujo sanguíneo o qué tanta sangre pueden captar estos órganos. Y tenemos una clasificación de órganos de altamente irrigados, órganos medianamente irrigados y órganos pobremente irrigados. Dentro de los órganos altamente irrigados tenemos el corazón, obviamente pues es a donde llega la sangre, que es impulsada, lo que es el riñón, obviamente porque en el riñón, recuerden, se filtra la sangre para producir la orina, lo que es el hígado y lo que es el cerebro. Entonces, estos 4 órganos son altamente irrigados. Los medianamente irrigados son el músculo, después viene el pulmón, y los pobremente irrigados pues son los huesos, las grasas o el tejido adiposo y lo que es la dentina, que tiene que ver con los dientes, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que los órganos altamente irrigados son los que tienen más contacto con la sangre o a donde la sangre llega más. Por ende, recuerden que el fármaco está viajando a través de la sangre, del torrente sanguíneo. Entonces, a estos órganos va a llegar primero el principio activo de este fármaco. Después va a llegar a estos que son medianamente irrigados y posteriormente estará llegando a los pobremente irrigados. Entonces, durante la distribución de un fármaco se van a observar 3 fases distintas. ¿Cuáles son estas fases distintas? Aquí tenemos de este lado lo que es la concentración del fármaco en plasma y aquí tenemos pues el tiempo, horas, ¿no? Entonces, cuando ya este fármaco es absorbido, que está en sangre, va a presentar una elevación donde después de haberse absorbido va a haber un equilibrio entre la absorción y una distribución. Y después, como ya les comenté, se va a empezar a eliminar, ¿no? A medida que este fármaco es metabolizado, es usado por las células, o es absorbido en su totalidad, pues va a empezarse a eliminar. Ahora las fases de distribución de los medicamentos. Vamos a tener fase 1 de distribución. En la fase 1 de distribución se va a reflejar lo que es la intervención del gasto cardíaco y el flujo sanguíneo. Aquí los órganos altamente irrigados como el corazón, el hígado, cerebro y riñones reciben, como ya les comenté, pues gran parte del fármaco en los primeros minutos de haberse absorbido y llegado al torrente circulatorio. Es decir, si este fármaco va dirigido al pulmón, pues se tendrá que esperar a que pase por estos órganos altamente irrigados. La fase 2 de distribución está limitada por el flujo sanguíneo que existe en cada órgano. Y aquí pues se lleva el fármaco a músculos, vísceras y piel, por lo que se necesita el transcurso de minutos a horas. Esto es para los órganos medianamente irrigados. Entonces por aquí vemos que tarda ciertos minutos o ciertas horas en llegar este fármaco a estos órganos.
y la fase 3 de distribución, que esta constituye la llegada del fármaco a sitios donde permanecerá por más tiempo, es decir, sitios de reserva. Aquí vamos a encontrar el tejido adiposo, huesos y dientes, que son los órganos menos irrigados, ¿no? Entonces, órganos o sitios. Entonces, ¿por qué? Tejido adiposo, pues ya vimos que son de reserva, como lo dice por aquí. Son sitios de reserva. ¿Por qué? Pues porque va a estar más tiempo, porque en el tejido adiposo pues va a batallar más para que este fármaco pueda atravesar o llegar, ¿no? Huesos y dientes, ¿por qué? Porque pues son considerados sitios de reserva, ya que no vamos a contar por ahí con mucho flujo sanguíneo, por esa razón. Entonces, son esas tres fases de distribución. Y cada fase de distribución, si se dieron cuenta, va relacionada con los órganos, si son altamente irrigados, medianamente o pobremente irrigados. Ahora, lo de las proteínas plasmáticas. Les comentaba yo que el fármaco, una vez que se está distribuyendo por el torrente sanguíneo, tiene capacidad de unirse a proteínas plasmáticas. ¿A qué proteínas plasmáticas? A todas estas que están aquí. Todas estas proteínas las vamos a encontrar en el torrente sanguíneo, pero va a tener afinidad a unirse a la albúmina y a la alfa-1 glicoproteína, a estas dos proteínas. Entonces, ¿dónde están estas proteínas plasmáticas? Nosotros tenemos la sangre y sabemos que un componente de la sangre o parte de la sangre es el plasma. Entonces, dentro del plasma se encuentran estas proteínas. Y vamos a ver lo que es la relación del fármaco con la proteína plasmática. Yo les comento que dentro del plasma están estas proteínas y los fármacos básicos, es decir, de pH básicos, se van a unir o van a tener más afinidad a la alfa-1 glicoproteína. Y los fármacos ácidos se van a unir a la albúmina. También pues se van a unir algunos fármacos básicos, pero en menor proporción. Es decir, los fármacos básicos prefieren la alfa-1 glicoproteína y los fármacos ácidos prefieren la albúmina. Ahora, ¿qué pasa con el fármaco libre? Es decir, el fármaco que no se una a estas proteínas plasmáticas, porque no todo el fármaco se va a unir. El fármaco libre se va a encontrar de una forma activa y pues va a difundir. Va a estar distribuyéndose por estos órganos, como ya los mencionamos, y va a estar difundiendo. Entonces, va a cumplir ciertas funciones como acumularse, como ya los vimos en los órganos menos irrigados, que son sitios de reserva. Van a ocasionar lo que es el efecto farmacológico, es decir, la respuesta biológica. Se van a biotransformar para eliminarse y también se van a excretar. Entonces, este mismo fármaco que se encuentra se puede unir a una proteína y me van a formar un complejo que es fármaco-proteína. Entonces, cuando está unido este fármaco-proteína, no va a difundir y es inactivo como tal y me va a quedar como de reserva. Es decir, va a estar unido a esta proteína plasmática y una vez que este fármaco libre haya pasado por estas fases y actúe, este fármaco que está unido a mi proteína va, ya una vez pues que este libre se acabe o haya permiso, ya va a poder actuar, lo que es este complejo. Ahorita vamos a ver más. Entonces, dijimos que la fracción fármaco-proteína es la inactiva, está en esta parte. Entonces, esta fracción FP inactiva va a ser un reservorio y prolonga la acción farmacológica. ¿Por qué? Pues porque está unida a esta proteína. Entonces, aquí hay dos imágenes. En esta dice, el principio activo no se une a las proteínas plasmáticas de la sangre. Entonces, como no se está uniendo a las proteínas plasmáticas de la sangre, este principio activo es la fracción que está libre. Entonces, va a llegar a la célula efectora y va a ocasionar un efecto farmacológico, que es la respuesta biológica. También se puede biotransformar, que es pues esto que está aquí, ¿no? La biotransformación. Y pues también se va a eliminar, que es esto que está en esta parte, excretarse o eliminar. Entonces eso pasa con el fármaco libre,
es decir, con la fracción libre que no está unido a proteínas. De hecho, aquí están, vean, están como una nubecita, que es la proteína, y las bolitas, el principio activo. Pero, ¿qué pasa con el principio activo? Que sí se une a estas proteínas. Aquí menciona el principio activo se une intensamente a las proteínas plasmáticas de la sangre. ¿A qué proteínas? Alfa 1 glicoproteína o albúmina, dependiendo el pH del fármaco. Entonces, ¿qué va a pasar con este fármaco? Pues que este fármaco va a estar más retardado porque va a ser un reservorio y se va a prolongar su acción farmacológica. Es decir, al estar unido a estas proteínas, va a permitir que antes el fármaco libre ejerza su efecto o su función y luego entrará en acción lo que es este complejo, el complejo FP. Esta es una imagen de distribución. Aquí está el espacio vascular, las bolitas es el fármaco, lo rojo es la albúmina. Y pues ya vemos cómo estas bolitas pues van solas, ¿no? Entonces, ¿qué son estas bolitas? Pues es el fármaco libre, la acción libre. Y vemos que estas bolitas pueden llegar y acoplarse al receptor, este tipo de receptor en forma de Y que les vengo comentando. Entonces se acoplan, este es el lugar de acción y ya se genera el efecto farmacológico. Y también vemos en esta parte la unión de la albúmina y el fármaco. Entonces, ¿cómo se le conoce a esto? Como fracción FP. Que recuerden, esta es la inactiva, la que va a retardar este efecto farmacológico. ¿Por qué? Porque va a dejar que antes la unión libre se una a estos receptores y posteriormente este complejo FP va a soltarme lo que es el principio activo para que este principio activo llegue y se acople al receptor. Entonces, dentro de la distribución, igual, fármaco libre, complejo FP o complejo FPP, ¿no? De proteína plasmática. Entonces, este fármaco libre va a difundir a otros tejidos, va a depender de la liposolubilidad, es decir, si es hidrosoluble, si es liposoluble, etcétera, y pues del tamaño de la molécula también, esto para su distribución, ¿no? Y el complejo fármaco proteína va a ir unido pues a la albúmina o a la alfa 1 glicoproteína principalmente. Recuerden que hay otras proteínas, pero las principales son estas dos. Entonces, igual puede actuar como reservorio temporal del fármaco. Una vez que el fármaco libre o fracción libre se agote, es cuando entra en acción lo que es el complejo FP. Y pues aquí una imagen, ¿no? Aquí tenemos lo que ya se está absorbiendo, este fármaco, la tetraciclina, y pues es este cubo azul, ¿no? Entonces vemos por aquí muchos cubos azules que ya están viajando, distribuyéndose, que están libres. Entonces esta es la fracción libre, esta es la que se va a unir primero a los receptores. Y vemos que la albúmina está representada en esta forma verde. Entonces aquí también vemos una imagen que ya hay tetraciclina unida a esta albúmina. Entonces esto se le conoce como complejo FP, que va a actuar como reservorio de este fármaco. Una vez que se agote el principio activo que anda libre, es cuando ya entra la que está unida a la proteína plasmática. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo les comento que pues no hay como que muchos receptores para todo, ¿no? Entonces van a estar limitados estos receptores. Entonces, ¿para qué yo quiero tanto fármaco libre si yo, ejemplo, no? Yo tengo 100 fármacos libres, 100 moléculas de fármacos libres y yo nomás tengo 60 receptores. Entonces, esas 40 moléculas libres que me van a quedar a mí van a estar simplemente recorriendo mi cuerpo a través del flujo sanguíneo y no se van a acoplar en ningún receptor pues porque ya no hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esas 40 moléculas pues se pueden metabolizar, se pueden eliminar, se pueden excretar. Entonces, pues estoy desperdiciando mi fármaco. Entonces, gracias a la unión a estas proteínas, no es que sea malo, pues no es como de que, no me lo está retardando el efecto, no, te está guardando este principio activo para cuando haya espacio en el receptor se pueda unir. Entonces esto es un reservorio, pues no es que sea malo,
simplemente me está conservando este principio activo y luego se va a unir a estos receptores cuando exista la oportunidad. Evidentemente no quiere decir que todo el que esté unido a una proteína no se vaya a unir. Es decir, si yo tengo, si ya todo el fármaco libre se unió a los receptores y todavía me quedan 20 receptores disponibles, pues el que está unido a una proteína también puede venir y puede acoplarse, pero pues va a tener más oportunidad o más acceso el que está libre, ¿no? Entonces, en eso se resume lo que acabamos de ver, en que estas proteínas me van a conservar este principio activo en lo que existe disponibilidad para unirse a este receptor y que ya se ejerce este efecto. De forma contraria, pues estaría circulando dioquismente este fármaco y pues se va a eliminar. Más de lo mismo, la fracción libre, igual se une a receptores, causa efectos, ¿no? Fracción unida, pues no se une al receptor de momento, no causa efectos y pues no es eliminada. No puede ser eliminada porque está unida a esta proteína. Se va a eliminar una vez que ya se acopla al receptor. Y ya pues por ahí algunas características, ¿no? Entonces, todos los fármacos, como existe un pH para todos los fármacos, como existen tablas de pKa para todos los fármacos, como existen ecuaciones para todos los fármacos para ver qué rápido se absorbe, para ver qué rápido se distribuye. También existen tablas donde se precisa la unión a proteínas plasmáticas, es decir, la afinidad que van a tener estos fármacos. Ejemplo, aquí vienen algunos fármacos como el ácido acetilsalicílico, anfotericina B, diazepam, dicloxacilina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay tablitas que dice unión a proteínas. Entonces viene que mayor a 90, 96, 94, esto pues a una escala de 100, es decir, a qué va a ser más afín. Recuerden que son afines dependiendo el pH de este fármaco. Entonces pues ya por aquí me ponen el tipo de proteína, ¿no? Entonces la albúmina y la alfa-glicoproteína, recuerden que son las dos principales, pero no quiere decir que sean las únicas. Vimos que hay una tablita donde vienen demasiadas proteínas plasmáticas. Ahora, la albúmina pues es una proteína y tiene diferentes sitios de unión. Tiene 4 sitios de unión. Entonces, la carga de la albúmina a pH es 7.4. Pudiendo entre un fármaco y una molécula de albúmina haber una alta o baja capacidad de unión. Es decir, varias moléculas del fármaco pueden interactuar con una molécula de albúmina. ¿Por qué? Porque tiene 4 sitios de unión. Entonces, a una albúmina puede transportar 4 medicamentos o puede conservar 4 medicamentos. ¿Por qué? Porque tiene 4 sitios de unión. Tiene el sitio de unión 1, el sitio 2, el sitio 3 y el sitio 4. Entonces, estos sitios llevan por nombre, ejemplo, el 1 es warfarina, el 2 es diazepam, el 3 es digitoxina y el 4 es tamoxifeno. No quiere decir que en el sitio 1 solamente se vaya a unir warfarina, que en el sitio 2 solamente se vaya a unir diazepam, pero hay un grupo, pues entonces llevan este nombre como tal porque estas sustancias o estos fármacos son los que tienen más afinidad a este grupo. Y también existen tablitas de estos sitios. Ejemplo, sitio 1 llamado warfarina y aquí están algunos fármacos que se pueden unir a ese sitio 1. Pues aquí tenemos de nueva cuenta el ácido salicílico, fenitoína, furosemida, el naproxeno, ketoprofeno. Encontramos aquí a la warfarina que, como les digo, llevan el nombre del fármaco que tiene como que más afinidad. Entonces, esta proteína vista en un espacio tridimensional, aquí está, vemos que aquí está señalado el sitio 1. Es decir, a esta parte de la proteína, a este color verdecito, se pueden unir todos estos fármacos que están aquí. Y el sitio 2, que lleva por nombre diazepam,
pues vamos a encontrar algunos ejemplos, el ketoprofeno, el ibuprofeno, dicloxacilina, benzodiazepinas, etcétera, ¿no? No quiere decir que si un fármaco está en el sitio 2 no se pueda unir al sitio 1. Por eso ustedes ven estos numeritos aquí como 2 o 1. Simplemente es que va a tener más afinidad a este sitio, pero también se puede unir al otro sitio. Y aquí abajito pues están los otros sitios, ¿no? El sitio digitoxina y el sitio tamoxifeno. Entonces recuerden, la albúmina puede transportar hasta 4 sustancias o 4 fármacos a la vez. Y pues hay listitas o tablas donde nos dice qué fármaco o qué principio activo va a ser más afín a estos sitios. Entonces sitio 1, sitio 2, sitio 3, sitio 4, ¿no? Entonces, ¿esto a mí para qué me va a servir? Pues me va a servir porque, como yo les digo, hay fármacos que se pueden unir al sitio 1 y también se pueden unir al sitio 2. Entonces, como yo les vengo diciendo, si ya en el sitio 1 ya está ocupado, ¿qué va a pasar con el otro fármaco? El otro fármaco va a quedar por ahí sobrando. Pero si este otro fármaco también se puede unir al sitio 2, pues se va a unir al sitio 2. Entonces van a estar de reservorio estos dos. Pero si yo administro un tercer fármaco, ese otro fármaco, si no tiene tanta afinidad como el que está unido al sitio 1 o al sitio 2, ese sí va a quedar viajando en torrente sanguíneo y se va a eliminar o se va a perder y no va a ocasionar este efecto farmacológico. Ahorita vamos a ver algunos escenarios. Y vamos a ver lo que es la competencia de fármacos por sitios de unión a la albúmina. Es decir, lo que les acabo de comentar, ¿no? Si yo administro 2, 3, 4 fármacos a la vez, o si yo no mido mis tiempos entre administrar un fármaco y luego administrar otro, va a haber competencia de estos fármacos para unirse a la albúmina. Entonces, cuando 2 o más fármacos son administrados, cada uno con afinidad por la albúmina, ellos compiten pues por esta proteína. Van a competir más que nada por los sitios de unión disponibles. Recuerden, hay 4 sitios. El 1 y el 2 son los que abarcan más medicamentos o fármacos o principios activos, ¿no? Como lo quieran ver. Entonces, dependiendo de la afinidad del fármaco, es decir, de su pH, de los enlaces que pueda formar con esta albúmina y de su concentración plasmática, pueden darse dos escenarios. Entonces, aquí vemos una tablita de este fármaco, la fenilbutazona, donde nos dice que en esta parte encontramos concentración del fármaco libre y aquí encontramos la concentración total de este fármaco. Recuerden que la libre es la que va a hacer el efecto más rápido, que la que está unida a esta proteína es la que va a ser de reservorio. Entonces, figura 1.15, fijación de la fenilbutazona a la albúmina plasmática. Nos menciona que en esta gráfica, cuando los lugares de unión están próximos a la saturación del fármaco libre, aumenta de forma imprevista. Es decir, esta línea lila es la fracción libre. Entonces, una vez que en la roja, que es el fármaco que se está uniendo a esta proteína, una vez que ya se unió el que se tiene que unir, el libre es el que empieza a hacer el efecto farmacológico. Por eso es el que sobrepasa de estas dos líneas. Entonces, ¿qué pasa? Que el lila es el libre. Entonces el lila va a alcanzar la mayor disponibilidad en sangre, se puede decir, de principio activo, es el que va a ocasionar el efecto farmacológico más rápido o el que va a llegar a estos receptores más rápido, y el de color rojo, que es el que está unido a la proteína plasmática, pues va a disminuir porque va a estar unido a proteína plasmática. Pero después recuerden que va a volver a utilizarse. Cuando el lila tiende a bajar, el rojo va a tender a subir nuevamente. Entonces seguimos con lo de la competencia de fármacos por los sitios de unión. Aquí tenemos un receptor formado como en forma de látigo
Y tenemos estas bolitas negras. Estas bolitas negras les vamos a decir que es el fármaco B. Aquí pueden ustedes poner cualquier tipo de ejemplo, ¿no? O cualquier tipo de estos fármacos. Entonces, perdón, este es el fármaco A, las bolitas negras. Entonces llega el fármaco B y el fármaco B son estas bolitas que son blancas. Entonces el fármaco B desplaza un 10% al fármaco A. ¿Ustedes por qué creen? Pues porque puede ser que este fármaco A vemos que está unido totalmente a este receptor o a esta proteína plasmática. Entonces, digamos que llega este fármaco B y este fármaco B va a tener más afinidad al sitio 2 de la albúmina. Entonces, ¿qué va a hacer? Que va a desplazar al fármaco A y se va a unir a esta proteína plasmática. Entonces, ya aquí vemos que en esta proteína están unidas las bolitas negras, es decir, el fármaco A, y también se están uniendo las bolitas blancas, es decir, el fármaco B. Entonces, todo esto influye para saber cuántos medicamentos puede recetar un médico a un paciente, que evidentemente se tiene que ser así y deba ser el conocimiento del médico a la hora de darte un medicamento, pues debería ser así, ¿no? En teoría, deberían de conocer estas tablitas, de saber los sitios de unión, etcétera. ¿Por qué? Porque un médico, pues, ¿cuántos puede recetar a la vez? Pudiera recetar de 2 a 3 o 4, dependiendo cuáles se va a unir a cuál sitio. Porque si yo estoy administrando 4 medicamentos o yo no doy el espacio entre estos medicamentos, ejemplo, si yo administro 4, ¿no? Administro la clorotiazida y administro la fenilbutazona, estos dos. Y luego administro uno que tenga probenicida y el tolbutamida. Entonces ya son 4. Entonces vemos que yo agarré 2 del sitio 1 y agarré 2 del sitio 2. Entonces si yo los estoy administrando al mismo tiempo o yo los estoy administrando no en un adecuado tiempo como para que uno sea eliminado, pues ambos van a topar. Entonces ambos van a tener afinidad por el sitio 1, ambos van a tener afinidad por el sitio 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se va a unir el que tenga más afinidad y el otro va a quedar sobrando. Ejemplo, aquí vemos que el fármaco B solamente desplazó en un 10% al fármaco A. Supongan ustedes que yo tengo este fármaco A y yo necesitaba otra hora para que este fármaco dejara libre este espacio. Entonces yo no me tomé el medicamento adecuado a la hora o no lo administré de forma aplicada a la hora y este fármaco A viene y solamente se va, perdón, este fármaco B viene y solamente se va a unir el 10%. Entonces, ¿qué va a pasar con el 90% del fármaco B? Pues de que va a estar en sangre y se puede eliminar o bien se puede unir a otras proteínas y quedar como reservorio para luego actuar. Pero esto se puede remediar si yo administro este medicamento en su horario adecuado o espero a que este medicamento se pueda eliminar o se pueda desprender de esta parte para que llegue el otro fármaco y ocupe totalmente su espacio en él. Entonces es por esa la razón y la importancia de los sitios de la unión a la albúmina, de saber cuál se puede unir a cuál o qué puedo recetar junto, qué no puedo recetar junto, en otras palabras más sencillas. Y pues aquí están los escenarios que les comento, ¿no? El escenario 1 son fármacos de clase 1. Aquí la dosis es inferior a la disponibilidad de sitios de unión. Es decir, yo tengo más receptores que fármacos. Entonces, o proteínas, ¿no? Entonces, la mayoría de las moléculas del fármaco se hallan unidas a la albúmina y la concentración del fármaco libre es baja. ¿Por qué? Porque si yo tengo 3 receptores nada más, digamos, y yo tengo por acá 20 principios activos, pues el principio activo va a andar circulante por la sangre. Entonces se va a encontrar con una albúmina y esta albúmina lo va a unir de forma reservoria. ¿Por qué? Pues porque tengo más principio activo que receptores. El escenario número 2 es cuando la dosis es mayor que la disponibilidad de sitios de unión. Es decir, cuando yo tengo más
más principio activo que receptores. Aquí vemos al receptor unido con la bolita, ¿no? Entonces es al revés. Aquí la mayoría de las moléculas de albúmina están unidas al fármaco y la concentración del fármaco libre es significativa. Es decir, este fármaco va a ir más rápido al receptor que estos que están unidos a la albúmina, ¿no? Entonces recuerden, esta es la fracción libre y la que está unida a la albúmina es la fracción Fp, la que va a ser de reservorio. Y también puedo tener algún escenario número 3, que es la administración de un fármaco de clase 1 y otro de clase 2. Es decir, ¿a qué nos referimos con clase? A esta tablita, ¿no? Sitio, sitio. Aquí se produce un desplazamiento del fármaco de clase 1 cuando se administra simultáneamente otro de clase 2. Es decir, pues lo que les vengo diciendo, ¿no? De que los de sitio 1 también se pueden unir al sitio 2 y los del sitio 2 también se pueden unir al sitio 1. Todo va a depender de la afinidad. Entonces, el escenario 3 nos habla acerca del desplazamiento a causa de esto, de que si yo ya tengo un fármaco por ahí y llega otro que tiene más afinidad, pues el que estaba unido, adiós, se va y no va a ocasionar el efecto farmacológico como tal. Entonces, es por eso la correcta administración de los fármacos y las pautas entre un medicamento y otro. En otras razones, pues saber qué no puedo tomar a la misma hora o qué no puedo mezclar, etcétera, etcétera, ¿no? Ya en palabras más coloquiales. Entonces, el efecto de desplazamiento por un agente que compite por la unión a proteínas puede desencadenar toxicidad. Aparte, ya un ejemplo, pues es la warfarina, ¿no? Entonces, ya por aquí viene lo que causa la warfarina, que es un anticoagulante con bajo índice terapéutico. ¿Qué quiere decir con bajo índice terapéutico? Pues que necesita estar más unido a este receptor. Entonces, si no está unido a este receptor o si llega otro con más afinidad y lo quita, se puede ocasionar una hemorragia pues interna dentro del cuerpo, ¿no? Si no se mantiene el grado de efecto farmacológico. Es decir, está unido este principio activo. Entonces, si llega otro fármaco y lo quita, pues al ser un fármaco que necesita tiempo, para que pueda ocasionar su efecto, para que pueda desprenderse de la proteína plasmática, se puede ocasionar lo que es una hemorragia interna. Entonces, pues la importancia de administrar medicamentos. Ejemplo, si yo soy una persona que tomo anticoagulante y tomo warfarina, pues yo que soy médico tengo que poner saber sobre el asunto, ¿verdad? No darle algún otro fármaco que sea del sitio 1 de unión a albúmina, porque va a llegar y lo va a quitar y yo le puedo ocasionar a mi paciente alguna hemorragia. Entonces, también la permeabilidad capilar, pues ya vimos, ¿no? Que era la capacidad de difundir el fármaco a través de los capilares. Igual, permeabilidad capilar, todo esto, ¿no? Lo de los poros, que va a influir para que el fármaco pueda difundir fácilmente. El citoplasma de las células que vamos a encontrar, etc. Y con eso estamos acabando lo que es la distribución. Entonces ya esto no viene en el examen, la distribución. Ya en la próxima clase vamos a entrar a lo que es el metabolismo. Ya vamos a entrar a la letra M, ¿no? Entonces ya estamos por terminar farmacocinética. Y aquí en metabolismo vamos a ver los fármacos que entran de forma inactiva y se activan en el hígado. Entonces hay fármacos que se activan, hay fármacos que nunca se van a activar, hay fármacos que vamos a tomar y nunca nos van a hacer efecto porque nunca se activaron, etcétera, ¿no? Entonces, eso es todo por hoy. No sé si tengan alguna duda o comentario